la crisis alimentaria y el alza de los precios han surgido iniciativas en Ecuador como las ferias campesinas. Bueno, ¿puedes explicarnos cómo ha surgido, cómo funcionan, cuál ha sido su papel? El tema de las ferias campesinas sale de una necesidad. Siempre en las comunidades hay los trueques, ¿no? Entonces yo tengo un poco de maíz, mi vecino tiene papas o tiene frijol o tiene habas y vamos intercambiando. La idea era que esto no solamente se haga a nivel comunitario familiar, sino que también se amplíe para otras organizaciones. Entonces en el centro de la ciudad se amplió esto. Se hicieron ferias grandes de intercambio de productos, ¿no es cierto?, compra-venta de productos, y luego al siguiente año salió la idea también de empezar a hacer ferias de semillas, ¿no es cierto?, intercambios de semillas. En este caso no es una iniciativa del gobierno. Nosotros como organización indígena campesina local hemos incentivado para que estos productos se sigan difundiendo. Y la reflexión de las compañeras era no solamente entre nosotros la feria, ¿no es cierto? ¿Por qué no ampliamos al público mestizo que también necesita alimentarse sanamente, ¿no es cierto? Empezamos una campaña grande de sensibilización sobre la utilización de los productos verdes, por ejemplo. Luego de esto, cuando el actual presidente Rafael Correa vino, inició también ferias alternativas, ¿sí? Ferias de productoras, pero esto era luego que nosotros ya teníamos. Muchas organizaciones se sumaron a esto a nivel de país mismo. Existen algunas ferias, pero la nuestra en particular allá en Cotacachi es mucho más fuerte porque nació de una iniciativa de las compañeras productoras. La feria era una cuestión de venta directa del productor al consumidor. Primera cosa, estas personas que venden dentro del mercado, como son intermediarias, a ellas les disgusta que alguien les haga la competencia, porque ellos, claro, pagan un espacio para poder vender sus productos. Nosotros pagamos un espacio menor, pero no es cierto, el consumidor final prefiere el producto fresco, el producto limpio, y sobre todo nosotros intentamos que esta producción sea orgánica. Entonces, hubo un poco de freno, digamos, que desde la municipalidad, porque había estas personas que le estaban pidiendo al alcalde que cierre la feria, ¿no es cierto? Entonces nosotros como organización habíamos pedido ante la asamblea cantonal, ante la municipalidad, que se reconozca este como un espacio de venta directa del productor al consumidor. Lastimosamente hasta ahora no se ha definido muy bien el problema pero la feria sigue ahí. Con el gobierno hemos tenido ya un cierto respaldo de seguir esta feria porque había amenazas de cierre también incluso con la policía local para que desaloje esta feria. ¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones campesinas e indígenas en el proceso de constitución, de la nueva Constitución? Nosotros a través de diferentes mesas que se desarrollaron a nivel de todo el país, la mesa de recursos hídricos donde se discute mucho el tema del agua, el agua de consumo y el agua para el riego también, que es una cuestión súper importante para el pueblo indígena. El otro espacio de diálogo ha sido la mesa agraria, en donde se plantearon sobre todo temas como seguridad, soberanía alimentaria, derecho a los productos, no a los transgénicos, que era una cuestión muy fuerte discutida a nivel del movimiento indígena. El movimiento indígena, los movimientos sociales, esta Constitución ha dado la posibilidad para que estén unidos o por lo menos conversando en algunos puntos de acuerdo que deben tener estos dos grupos. Bueno, la nueva Constitución garantiza la soberanía alimentaria como objetivo estratégico y obligación del Estado. ¿Cuáles son los principales elementos a destacar en este ámbito en la nueva Constitución, desde vuestro punto de vista? Hay un punto súper importante que es, primero, tener alimento para la población. No se dará prioridad al tema de los biocombustibles, por ejemplo, aunque es una cuestión importante, pero está primero asegurar la alimentación de la población. Otra de las cuestiones importantes y que se rescata mucho es el tema de los transgénicos. Ecuador ha sido declarado un país libre de transgénicos, ¿no es cierto? Esto da la posibilidad a que las comunidades, los sectores puedan tener las semillas propias, ¿no es cierto? Y no tener semillas modificadas. ¿Y el tema relativo a la tierra? Sí, el tema de la tierra, hay una idea grande de la redistribución de la tierra y sobre todo tiene que tener un uso ambiental, un uso social, ¿no es cierto? Habrá grandes propietarios que estarán preocupados en este sentido porque ahora, si alguien tiene necesidad de utilizar la tierra, el Estado garantiza esa redistribución. Sumado a esta lucha por la tierra, también tenemos
el tema de las concesiones de agua. Se hará una redistribución, una revisión de las concesiones de agua. Hasta ahora los empresarios, las haciendas tienen en su poder la adjudicación del agua, la tenencia del agua, ¿no es cierto? Ellos pueden ocupar como 5 o 6 días a la semana, mientras a una población grande de la comunidad se le da apenas un día. Entonces eso está por revisarse dentro de las transitorias. Una de las cuestiones importantes que hará a través de la Secretaría del Agua es este tema de la redistribución del agua y de las tierras también. No es que un grupo de gente se reúne y tiene pensado quitar las tierras a los grandes. Hay, como digo, tierras que no están siendo utilizadas. Esas tierras que no están siendo utilizadas bajo un proyecto, bajo una propuesta, se podrá hacer la redistribución de estas tierras. ¿Y las grandes extensiones de tierra de monocultivos bananeros, todo esto continuará? Yo creo que estos monocultivos de alguna manera tienen un justificativo porque están dando empleo, aunque no es muy social, ¿no es cierto? Solamente enriquece a un grupo pequeño, a una sola persona. En el caso de Ecuador, estas tierras serán muy difíciles redistribuirlas porque ya tienen un uso, ya están siendo utilizadas. Y queríamos que nos explicaras un poco qué elementos consideras de la nueva Constitución que podían haberse mejorado o que no son positivos, tal como vosotros los defendéis. La Constitución recoge muchas cosas importantes. El tema de los derechos, el tema de que esta Constitución reconozca a los movimientos sociales, reconozca a los sectores indígenas, es una cuestión muy positiva. La sociedad civil tiene que estar pendiente de lo que pase con la Constitución. Hay un fuerte componente, ¿no es cierto?, para el tema de participación ciudadana. Entonces, no tenemos que descuidarnos, esto va a ser una construcción fuerte también. No es por el hecho de que ya esté escrita la Constitución y recoge muy buenos artículos que nos vamos a quedar tranquilos. Tenemos que estar pendientes también para que esto se vaya cumpliendo. Inicialmente el movimiento indígena había planteado que la última palabra para la extracción minera la tenga la comunidad, ¿no es cierto? En la transitoria es una necesidad que nosotros tenemos que tener porque no es justo que a so pretexto de que el país va a salir adelante se vayan destruyendo unas reservas naturales que hay, los bosques primarios, ¿no es cierto? Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, eso hay que seguirle manteniendo. También que hace falta incorporar algunos elementos importantes, ¿no? Dentro de esto está que los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, tengamos un acceso a la educación, un acceso al agua, como había dicho, un acceso también al tema de las tierras. ¿Y a raíz de esta nueva Constitución, los movimientos sociales han salido fortalecidos? Como digo, o sea, el tema de la participación ciudadana se toma mucho en cuenta. Hay un espacio de un comité cívico, ¿no es cierto?, donde recoge a los diferentes movimientos sociales, indígenas, no indígenas, negros, ¿no es cierto?, que pueden aportar mucho, ¿no es cierto?, a la construcción del país. ¿Qué papel van a tener las organizaciones de base a la hora que se cumplan todas estas propuestas recogidas en la Constitución? Bueno, personalmente creo que una de las amenazas podría ser que en este tiempo de transición que estamos viviendo, muchos de los articulados se beneficien o sirvan para dar un poco más de peso a los grupos económicos, ¿no es cierto? Porque ellos siempre están pendientes de cómo favorecerse de lo que el Ecuador tiene, ¿no es cierto? O de las diferentes regiones que tienen. Eso me parece una cuestión muy peligrosa, por eso digo, una de las soluciones fuertes que debe tener es la organización y los grupos sociales, los movimientos sociales deberían estar muy pendientes para que este logro que ha sido de todos no se vaya solamente a beneficiar a unos pocos.